Nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos un grupo de tus hijos reunidos en tu casa de oración para alabarte, glorificarte y darte gracias por la vida, por la salud, por todas las cosas que nos das cada día. En este día, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes en este servicio que van a tener en el día de hoy, en el estudio, porque sabemos que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás presente y vas a conducir este estudio. Ayúdanos, Señor. Expulsa a todo ser inmundo que quiera poner trabas para el mensaje, sino que solo tu presencia esté aquí con nosotros. También, Señor, te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído para que sirva para el avance de tu obra en todo el mundo. Te damos gracias, Señor, por todo y que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar el mensaje. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Todos bien? Con ánimo para escuchar la palabra del Señor. Sean todos ustedes muy bienvenidos aquí a la casa del Señor, aquí en el templo de Pumasqui, en la ciudad de Quito. También damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas por los medios que tenemos a nuestro alcance en la actualidad para escuchar la palabra del Señor. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante que el enemigo de las almas trata de que no se dé el mensaje. Trata de poner trabas para que el mensaje no salga a la luz. Pero Dios es más poderoso y va a dar la vía abierta para que se dé el mensaje. El mensaje de hoy está en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 13. Vamos a estudiar el mensaje de los 3 ángeles que el enemigo no quiere que salga a la luz, no quiere que el mundo se entere del último mensaje de misericordia que se debe dar al mundo. Pero Dios pone a nuestro alcance los medios posibles para que ese mensaje pueda difundirse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis hermanos, hay que tener en nuestras manos las Biblias y estar atentos a lo que la palabra del Señor nos quiere decir el día de hoy. Vamos a estudiar Apocalipsis 14, versículos del 6 al 13, el mensaje de los 3 ángeles. Empezamos. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Estos mensajes están unidos, entrelazados entre sí. Las evidencias de la verdad permanente, siempre viva, de estos grandes mensajes que tanto significan para la iglesia, que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no están extintas. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no pueda discernir
claramente su significado, su lugar y su tiempo. Pero estos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. La influencia de estos mensajes se ha estado profundizando y ensanchando, poniendo en movimiento los resortes de la acción en millares de corazones, sacando a la existencia instituciones de saber, casas editoriales y sanatorios. Todos estos son instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero. La obra que consiste en advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con gran poder y gloria a este mundo. En Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5, está el cántico de los 144,000 que hemos estudiado anteriormente. En estos versículos se describe el carácter del pueblo de Dios que debe de desarrollar en el último tiempo aquí en esta tierra. Una completa victoria sobre el pecado. Pero ¿en qué consiste o con qué propósito el Señor pone en ellos su sello? El propósito es para que puedan predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque ellos son los que prepararán a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el don de profecía en la siguiente diapositiva. Diapositiva número 2. Dice lo siguiente. El capítulo 14 de Apocalipsis nos bosqueja la obra a realizarse por el pueblo de Dios. El evangelio eterno ha de predicarse y practicarse. Auténtica obra misionera de hacerse no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Entonces, estos mensajes en este capítulo nos bosqueja la obra que debe realizar el pueblo de Dios en este tiempo. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 14:6. Dice lo siguiente, el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan contempla a un ángel volando en medio del cielo. El Señor utilizó a este mensajero para que podamos darnos cuenta del carácter del mensaje, de la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial, y se refiere al ángel como a todos aquellos que recibieron la verdad y que con fervor y fuerza dan el evangelio al mundo. Se dice de este ángel que está con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno es Cristo Jesús, prometido desde el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres entraron en desobediencia y pecaron. Transcurridos cerca de 4,000 años, y el Señor, cumpliendo su promesa, vino a esta tierra como el Mesías, como uno de nosotros, para enseñarnos cómo podemos reconciliarnos con su Padre y cómo en esta vida obtener la victoria sobre el pecado. Cristo pagó con su propia sangre el precio de nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y subió a los cielos e inició su ministerio en favor de esta humanidad. Primero en el lugar santo, por un lapso de 18 siglos, 1800 años, y luego en el lugar santísimo desde 1844 hasta la fecha de hoy. El evangelio eterno, Cristo Jesús,
debe ser predicado en todo el mundo, porque Él regresará a esta tierra. Dentro de este evangelio que es Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una parte de este evangelio que nunca antes se había predicado. Cada hombre fue levantado a lo largo de la historia de esta tierra y predicó una parte del evangelio. Pero hay una parte del evangelio que es para nuestros días, que nunca se había predicado, y es lo que tiene que ver con el juicio de Dios. El don divino dice en el deseado de todas las gentes lo siguiente, página 587 y 588. En la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, es decir, el amor de muchos, se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicación referente a la predicación del evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía lo siguiente: Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Vamos a Apocalipsis 14:7. El mensaje del primer ángel propiamente dicho. Dice, Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel. Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra y los conducirá a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo por un día de reposo espurio o falso. El único Dios verdadero ha sido olvidado, su ley ha sido descartada y su sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. El cuarto mandamiento tan claro y explícito ha sido ignorado. El monumento del sábado que expresa quién es el Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra, ha sido derribado y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un día de reposo falso no podría constituir una norma verdadera. El mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a nuestro Dios.
Mediante el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a nuestro Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno. Es Cristo Jesús, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Dar gloria a Dios, ¿qué significa? Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, página 528, lo siguiente. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado y a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen los destinos de la humanidad. Mis hermanos, el inicio del juicio, la proclamación de que ha iniciado la hora del juicio del Señor, nunca a lo largo de la historia se había predicado. Pero ahora Juan contempla a este mensajero, a este grupo de hermanos, predicando con fervor que Cristo ha iniciado su ministerio en el lugar santísimo. Ha empezado la hora del juicio del Señor. Él ha abierto los libros y está juzgando a los moradores de esta tierra. Esto está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Vamos a la Biblia, a Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel miró lo que está proclamando el mensaje del primer ángel. Vio al anciano de días, Dios Padre, vio al Hijo del Hombre acercarse ante él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se inició el juicio. Jesús y su Padre pasaron del lugar santo al lugar santísimo.
se inició el Yom Kippur. Pero el mensajero celestial nos está señalando al cielo, indicándonos que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensajero celestial nos hace notar que Cristo también es el creador. Nos está llevando hacia el día que le reconoce a Él como el creador, el sábado, que está en el cuarto mandamiento de Éxodo 20. En Apocalipsis 10, capítulo 2, se ve que Jesús tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto era el libro de Daniel que había estado sellado, la parte del libro de Daniel que había estado sellada y cerrado para nuestros días. La parte del libro de Daniel se refiere a las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Vamos a Daniel 8:14. Dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En el libro El conflicto de los siglos, página 476, encontramos lo que dice el don divino. Tanto la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al mismo ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Hermanos y hermanas, las 2300 tardes y mañanas que en campo profético son años, se inician en el año 457 antes de Cristo y terminan en el año de 1844, fecha en la que se inició la purificación del santuario, se inició el juicio. Es así que el mensaje del primer ángel entonces fue dirigido a todo el mundo, indicando que el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Se iniciaba el juicio y eso fue el 22 de octubre de 1844, como lo sabemos. Este precioso mensaje hay que volverlo a proclamar. Hay que advertir a la gente que estamos viviendo en el día del juicio. Los judíos en el día de la expiación o día del juicio hacían ayuno, oración, afligían sus rostros. De la misma manera nosotros en la actualidad deberíamos de hacer un examen profundo de nuestros corazones. Si hemos cometido algún pecado, debemos pedirle al Señor perdón porque le hemos ofendido y arreglar nuestras cuentas y vivir cada día sin deber nada a nadie ni a Dios. Es un día solemne el que estamos viviendo en la actualidad, el día de la expiación, porque cuando el Señor termine su juicio, vendrá a esta tierra y llevará a todos aquellos que han alcanzado su carácter aquí, los que han confiado en Él y han confesado sus pecados, se han arrepentido, los que han obtenido la victoria sobre sus pecados. Vamos al mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Vayamos a la Biblia, Apocalipsis 14:8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel. Dice el Espíritu de Profecía lo siguiente en el conflicto de los siglos, página 431. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación.
La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. ¿En qué consiste ese vino que hace beber Babilonia? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad de que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes a este y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres, según Mateo 15:9. En el conflicto de los siglos, página 433, dice la inspiración: el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días, en los días que estamos viviendo, y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Este ángel, es decir, el segundo ángel, señala a la ciudad, la gran ciudad Babilonia. Babilonia viene del término Babel, que significa confusión, y cuando se habla de esta gran ciudad que está caída, se refiere en primer lugar al papado, a la iglesia católica descrita en el Apocalipsis capítulo 17 versículos 4 y 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 17 versículos 4 y 5, que dice lo siguiente: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 4 y 5. La mujer es símbolo de una iglesia, en este caso una iglesia apóstata. Cuando se habla de Babilonia, en primer término se refiere a la iglesia papal, adornada de púrpura y escarlata, los colores que son muy utilizados por los sacerdotes o prelados. Pero se dice de Babilonia la madre de las rameras, es decir, que tiene hijas. Hay otras iglesias que le siguen. Hay muchas iglesias protestantes en el mundo que han caído en apostasía y le siguen a la madre. Arrullan en sus brazos al hijo de Babilonia el domingo. Lo defienden, comparten con la iglesia papal un día falso de adoración. Se dice de Babilonia a la iglesia papal en su condición caída. El dominio papal tuvo un periodo largo de 1260 años de supremacía, de opresión y persecución al pueblo de Dios, desde el año 538 hasta el año de 1798. La Revolución Francesa le puso fin al dominio papal. Pero cuando se dice caída Babilonia, se refiere también no solo al papado, sino también a las hijas. Las iglesias protestantes apóstatas que rechazaron y rechazan el mensaje del primero y segundo ángeles. Rechazan que Cristo Jesús empezó su ministerio en el lugar santísimo, que está haciendo el juicio y que pronto va a venir a la tierra y que su venida es inminente, que está cercano el gran día de su venida como Rey de Reyes
y Señor de señores. Rechazan ese hermoso mensaje y por eso se dice de ellas que están en una condición caída, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Se dice de Babilonia que ha entrado en relación ilícita con el mundo, es decir, con los reyes de esta tierra, y producto de esa relación adúltera, producto de esa fornicación, ha puesto en una copa y da a beber a todas las naciones del vino adulterado, que son todas aquellas herejías, como el falso día de adoración, que es el domingo, la salvación por obras, por los largos peregrinajes, por la adoración a las reliquias o a los ídolos, por la creencia en la intercesión de los santos, por pensar que existe un purgatorio que no hay en las Sagradas Escrituras, por la idea de que el alma es inmortal, cuando el Señor dice en su palabra que el hombre que pecare, ese morirá. Solo a los justos, solo a los santos, por la gracia de Jesús, Él les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Pero el hombre en su condición es un ser sujeto a la muerte. Todas esas herejías da a beber a las naciones y los pueblos están ebrios, están borrachos. Por eso cuando escuchan el mensaje de la verdad, siguen ebrios todavía. Hermanos y amigos, hay que predicar este mensaje también, hacer que las naciones se salgan de esa borrachera y de ese estado de ebriedad que tienen hoy. Que las naciones sean sobrias, que puedan aceptar el mensaje que el Señor está por venir a este mundo pronto, que está Él haciendo juicio, que está midiendo a cada corazón, a cada mente con la vara de medir. ¿Y cuál es esa vara de medir? Es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cada hombre debe alcanzar la estatura del nivel de los 10 mandamientos y la única manera de hacerlo es así, si alcanzamos el carácter de Jesús en nuestra vida aquí en la tierra. Solo Él, solo Cristo puede poner en la vida de un hombre la armonía con la ley de Dios. Estos dos mensajes, el primero y el segundo, se predicaron antes de 1844 y deben volver a predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cuando vimos en Apocalipsis 10, se le instruía a Juan como representante de la iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, que dice, ¿qué instrucción se le dio a Juan? Apocalipsis capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando se abrió el libro de Daniel y se miró las 2300 tardes y mañanas, se pensó que Jesús venía a la tierra. Se pensó que el juicio era el fin del juicio. Y muchos hermanos de diferentes denominaciones le esperaban a Cristo en su venida en 1844. Dulce como la miel era esperar su venida, pero cuando pasó la época, amargó el vientre, sufrieron una amarga desilusión. En el mismo capítulo 10, versículo 3 de Apocalipsis, Juan escucha 7 truenos, pero veamos qué es lo que dice el versículo 4. Vamos a Apocalipsis
capítulo 10, versículo 4, que dice, 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan selló lo que los truenos hablaron, porque si escribía a la iglesia de Dios, no se hubiese desilusionado, no se hubiese esperado a Cristo en su segunda venida en 1844. Pero ahora en Apocalipsis 14 vemos el mensaje del primero y segundo ángeles y nos aclaran que no se refiere al fin del día del juicio, sino que se refiere al inicio del día del juicio. En 1844 fue el inicio del día del juicio y estamos hasta el día de hoy y no sabemos con precisión cuándo el Señor regrese, pero hay que esperarle orando y velando, porque las señales de los tiempos indican que viene pronto, que su venida es inminente. Vayamos al mensaje del tercer ángel. Dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Repito, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance, sino que será más amplio. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por en medio del cielo y llamará la atención al mundo. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía lo siguiente, carta 28 del 17 de febrero del año de 1900. También está en el libro Maranata, página 191. Dice, el mensaje del tercer ángel debe ser dado al mundo en forma directa y clara. Algunos han pensado que es mejor preparar el camino lentamente para presentar el tema del sábado. El mensaje de la verdad del sábado debe ser proclamada a voz en cuello, como lo dice el capítulo 58 de Isaías. Y en Apocalipsis 14 leemos, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Mis hermanos y amigos, este mensaje abarca los dos mensajes anteriores. Se lo presenta en alta voz, es decir, con poder del Espíritu Santo. La impresión causada por este mensaje será en proporción al fervor con que se lo proclame. Contemplando al pueblo fiel de Dios, Juan exclama lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Se presenta a Babilonia sosteniendo una copa de vino en su mano, de la cual da a beber a todas las naciones. Al separarse de Dios y pisotear sus mandamientos, las naciones cometen fornicación espiritual.
Es un tiempo de duras pruebas para los santos que rehúsan recibir la marca de la bestia y su imagen. Pero a través de todo, los santos demuestran su paciencia, continúan firmes en la fe, aún a costa de sus propias vidas. Sabemos que ahora todo está en peligro. En este momento, el mensaje del tercer ángel es de suma importancia. Es una cuestión de vida o muerte. Vamos a la Biblia a leer Apocalipsis 14, versículo 9, el mensaje del tercer ángel, donde hay luz adicional que se derramaría luego del chasco, luego de la disilusión. Es la más solemne advertencia para los moradores de este mundo. Dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. La bestia descrita en Apocalipsis 13, que es el papado o a su imagen, la imagen de la bestia son los Estados Unidos, más los protestantes apóstatas y el espiritismo, y recibe la marca. La marca es el falso día de reposo, falso día de oración, el domingo. La marca de la bestia, la señal de autoridad papal, es el domingo. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, dice el versículo 10, Apocalipsis 14, 10 dice así, y el 11 también vamos a leer. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El mensaje del tercer ángel. Esta es la más solemne advertencia que nos presenta el Señor, estos mensajes. La ira de Dios se describe en Apocalipsis 15. Miremos qué es lo que nos dice, cómo se va a presentar la ira de Dios a todo el que no obedece, al que no ha aprendido la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahí está la ira de Dios en las 7 postreras plagas. El Señor está dando una solemne advertencia para que no adoren a la bestia, a la imagen, y no reciban la marca, porque de otra forma todos aquellos hombres se derramará sobre todos aquellos hombres que desobedecen, se derramará las 7 postreras plagas. Las plagas del Señor serán derramadas solo y únicamente cuando Él primero haya sellado a los 144,000 y haya terminado su ministerio en el lugar santísimo. Cierre los libros, termina el juicio. Son la señal de que el pueblo de Dios pronto va a ser liberado. Esto nos hace recordar la época de Moisés, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Dios instruyó a Moisés que matase un corderito y que la sangre del corderito lo pusiese en el marco de la puerta. Porque en la última de las plagas de liberación, justamente el Señor enviaría el ángel de la muerte. Y aquel ángel, en donde no mirase la señal de la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte tomaría la vida del primogénito de entre los hombres y de entre los animales. Pero en toda casa que hubiese la señal de la sangre, el Señor protegería al primogénito y a la familia. De la misma manera el Señor en este último tiempo
ha establecido que quiere poner una marca, una señal en la frente de todos sus hijos, y esa marca es una marca de sangre, es la sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo se expresa en su vida, porque la vida de todo animal, de todo hombre, en la sangre está. Cuando se dice que la sangre de Cristo debe ser puesta en el dintel de la puerta, se refiere a que cada hombre debe tomar en su corazón la sangre de Cristo. Debe revestirse de la vida de Cristo Jesús. Debe obtener por medio del sello la imagen de Cristo en su frente. Y solamente esa señal, esa marca distintiva le dará a él la liberación y no le afectarán las 7 últimas plagas. Por eso se dice que el pueblo de Dios pasará sin ver la muerte. Al final de las 7 últimas plagas se observa la venida del Hijo del Hombre a esta tierra para llevar a los santos vivientes las primicias de Jesús y la gran cosecha de los resultados que irán al cielo con él. Es una solemne advertencia descrita en este capítulo 14 de Apocalipsis, explicada por el mensaje del tercer ángel, es lo que podemos apreciar, mis hermanos. Dice el don divino: el mensaje del tercer ángel debe ir a toda la gente. Cristo ha declarado que ha de ser proclamado en los caminos y en los senderos. Clama a voz en cuello, no te detengas, ordena Dios. Esto significa que donde quiera que ellos presenten la verdad, ya sea ante una congregación, en público, de casa en casa, han de presentarla como está revelada en la palabra de Dios. Sigue diciendo el don profético en el libro El Servicio Cristiano, página 181. Que cada adventista se pregunte: ¿qué puedo hacer yo para proclamar el mensaje del tercer ángel? Nos hemos preguntado, nos hemos hecho esa pregunta, mis hermanos: ¿qué puedo hacer yo para proclamar el mensaje del tercer ángel? Cristo vino a este mundo para dar su mensaje a su siervo a fin de que éste lo transmitiera a las iglesias. Ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo hemos de darlo? La distribución de nuestras publicaciones es un medio por el cual ha de proclamarse. Eso es lo que se está haciendo aquí en la iglesia de Pomaski. Estamos repartiendo los libros, los periódicos, los folletos. Cada uno de los hermanos, todos tenemos que hacer esa obra. Que cada creyente disemine folletos, libros que contienen el mensaje para este tiempo. El mensaje para este tiempo es el mensaje de los 3 ángeles y estamos distribuyendo mediante periódicos, mediante el libro del conflicto de los siglos. Se necesitan colportores que salgan para hacer circular nuestras publicaciones por doquier. Aquí en esta iglesia de Pomaski no necesitamos colportores, cada uno de nosotros somos los colportores. Y después de haber dado este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en el versículo 12 de Apocalipsis 14, observamos una compañía de hombres y mujeres. ¿Cuál es esa compañía? Vamos a Apocalipsis 14, 12. Dice lo siguiente, la palabra del Señor: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. Estas palabras tienen un significado particular en su contexto. Llevados cautivos por los engaños de Satanás, el mundo se inclinará a la bestia y a su imagen y llevará a cabo sus dictados y decretos. Por otro lado, los santos rechazan cumplir con sus demandas.
Ellos guardan los mandamientos de Dios. El principal punto controvertido será el cuarto de los 10 mandamientos. La crisis vendrá cuando la simbólica Babilonia prevalezca sobre el poder civil para forzar la observancia del domingo por medio de una ley civil y busque castigar a los disidentes. Estas son las escenas descritas en Apocalipsis 13, del 12 al 17. En esta hora oscura, aquellos que se aferren a la Biblia rechazarán abandonar la observancia del verdadero sábado. Entre las características de identificación de aquellos creyentes que han sido mencionados, la profecía apunta a 2 señales predominantes: guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. La fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios presentan 2 aspectos importantes de la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un trasunto o un reflejo o representación del carácter o de su carácter. Ellos establecen la norma de justicia divina que Dios hubiera querido que el hombre alcanzara, pero en su irregenerado estado no pueden lograrlo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, según Romanos 8:7. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 8:3-23. Pero Jesús vino para capacitarlo al hombre para que sea restaurado a la imagen divina. Él vino a mostrarle al hombre cómo era su Padre y en ese sentido amplió la ley moral. A través de su poder los hombres pueden guardar los requerimientos romanos. A través de su poder los hombres pueden guardar los requerimientos según Romanos 8:3-4 y entonces reflejar la imagen divina. Vamos a ver lo que nos dice el don divino en Primeros Escritos, página 254 y 258. Dice: el tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. 2 pilares fundamentales, estos son los que han alzado el estandarte del Señor, en cuya bandera se puede ver los mandamientos de Dios, es decir, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe que tiene Cristo, una fe inquebrantable en su Padre, confiaron en Él, recibieron a Cristo en sus corazones y por eso reclaman a su Padre: Padre mío, y son obedientes a todos los mandamientos, en donde se incluye el 4º mandamiento, donde encontramos el día sábado. Dice el don de profecía en el libro Profetas y Reyes, página 139. En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos,
perderse de vista la cruz del Calvario y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Pueden tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Pasemos a Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El don divino dice en el tomo 7 del comentario bíblico, página 993. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Con Pablo pueden decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay muchos cuyas cabezas encanecidas Dios honra, porque han peleado la buena batalla y guardado la fe. Dice aquí: descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hay muchos que están en el descanso, pero sus obras siguen hasta hoy, como el don de profecía. Sus libros siguen hasta hoy, y eso esperamos que todos también podamos tener nuestras obras que sigan en el tiempo. Sin duda, el mensaje del tercer ángel va a despertar la ira del dragón. Se iniciará una tremenda persecución sobre el pueblo fiel de Dios, sobre el remanente de la iglesia de Dios. Se prohibirá comprar y vender a aquellos que no tengan la marca de la bestia, y finalmente se dictará un decreto para quitarles la vida. En Apocalipsis 6, el Señor ya nos había advertido lo siguiente. Vamos a Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Aquí se habla del quinto sello, que dice, Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos y hermanas, Dios llama a sus hijos a prepararse para escenas de duro conflicto.
Realicen sus deberes con espíritu dócil y humilde. Enfrenten siempre a sus enemigos con la fortaleza de Jesús. En las pruebas de estos últimos días, Cristo será para su pueblo sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo debe constituir en su pueblo la esperanza de gloria. Ellos deben desarrollar una experiencia que será un poder convincente en el mundo. El pueblo remanente de Dios debe estar formado por personas convertidas. La presentación de este mensaje debe resultar la conversión y la santificación de las almas. Debemos sentir el poder del Espíritu de Dios en este movimiento. Este es un mensaje maravilloso y concluyente. Significa todo para el que lo recibe y debe ser proclamado con un fuerte clamor. Debemos tener una verdadera confianza inquebrantable de que este mensaje irá adelante con importancia creciente hasta el fin del tiempo. Finalmente, mis hermanos y amigos, la verdad presente que debemos proclamar en este tiempo abarca el mensaje del tercer ángel que sigue a los mensajes del primero y del segundo. Nuestra tarea es de presentar este mensaje con todo lo que éste abarca. Somos el pueblo remanente de estos últimos días para proclamar la verdad y para henchir el clamor maravilloso y ostensible del mensaje del tercer ángel, dándole a la trompeta un sonido certero. La verdad eterna a la que nos hemos adherido desde el principio será mantenida en toda su creciente importancia hasta el cierre del tiempo de gracia. La trompeta debe sonar con certeza. La fe eterna en el pasado y en la verdad presente debe ser presentada. Se debe orar por ella y se debe proclamarla con la pluma y la voz. Hasta aquí, mis hermanos, el mensaje de los tres ángeles. Vamos a tener una palabra de oración para concluir. Nos ponemos de rodillas, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos porque hemos podido escuchar el último mensaje de misericordia, la gran comisión que tenemos cada uno de nosotros para difundir el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, tú nos das estos mensajes. El primero que dice que el juicio empezó. El día de la expiación empezó y estamos viviendo hasta la fecha. Y el segundo mensaje dice que sal de Babilonia, sal de ella, pueblo mío, porque si no sales. En el tercer mensaje dice que va a caer la ira de Dios, van a caer las 7 plagas a los que no obedecen. Esperamos no estar en ese grupo. Que Dios nos ayude y nos cuide. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.